tienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobediente a los padres, necio, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vamos a dejar por ahí la lectura bíblica. Acá está el versículo 32, lo voy a leer, pero disculpen, lo voy a leer también ya que estamos acá. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Tremenda la lectura bíblica, hermano querido. Sinceramente, son muy confrontativos los versículos. Y acá lo que está haciendo el apóstol Pablo en esta sección de la carta de los romanos es justamente demostrando una culpabilidad que tiene el ser humano. El ser humano no tiene excusa como para decir yo no conozco a Dios, nunca me hablaron de Dios. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, como muchas veces me dijeron a mí, cómo puede ser que aquella persona que haya nacido muchísimos siglos antes que Jesucristo y no justamente en la parte donde se predicaba mucho el Evangelio, sino que haya nacido acá en Latinoamérica? ¿Cómo puede ser que se haya salvado o pueda salvarse si nadie le predicó el Evangelio? Eso es una excusa. En realidad, la Biblia que vamos a estudiar hoy demuestra que el ser humano no tiene excusa. Sencillamente, estos versículos 18 al 32 demuestra la culpabilidad, en este caso, del mundo gentil pagano. Todos aquellos que ponen trabas, ponen pero para no aceptar lo que es la palabra escrita del Señor, ¿no? Para entender por qué el apóstol Pablo dice lo que dice acá en Romanos 1, 18 al 32, debemos comprender la lógica de su argumento global. Recuerden ustedes todo lo que ya venimos nosotros analizando de esta epístola, los versículos, ¿no? El contexto histórico, qué es lo que estaba sucediendo allá en Roma. Eso tienen que tener siempre presente, ¿no? Por ejemplo, esto es una continuación de los versículos 16 y 17. Lógicamente que el apóstol Pablo acá ahora, después de presentar
el poder del Evangelio, como lo leemos allá en Romanos 1:16, ahora él está por presentar la enfermedad. Una vez que ya te mostró algo de lo que es la medicina, ahora te presenta la enfermedad. ¿Y cuál es esa enfermedad, apóstol Pablo? Bueno, eso es lo que vamos a ver en estos versículos, ¿no? Acá, en estos versículos, Pablo está estableciendo una tesis central de toda la carta. ¿Recuerdan? Versículos 16 y 17 de Romano, capítulo 1, es como la columna vertebral de toda la epístola a los romanos. Recordemos también que aparte de tener o ser una carta teológica, doctrinal, más que nada es una carta pastoral, ¿no? Él está intentando justamente unificar a estos cristianos judíos que están en la iglesia de Roma con los cristianos gentiles que están teniendo bastante inconveniente. Eso hay que tener también muy en cuenta, ¿no? Cuando llegamos nosotros rápidamente al versículo 18, que es lo que hemos leído hace un momento, el apóstol pasa a explicar por qué esa salvación es indispensable. ¿Por qué el cristiano, los pastores, se pasan predicando completamente la salvación? ¿Por qué? ¿Por qué es tan indispensable para la humanidad? Antes de presentar, como dije él, la medicina, demuestra, presta atención, la gravedad de la enfermedad y la condición humana bajo la ira divina de Dios. Hay que entender que toda la humanidad sin Dios está bajo la ira divina. Y en este caso podemos hablar también de personas que quizás estén dentro de una congregación, pero que aún no han nacido de nuevo. Por eso va a ser muy importante que ustedes presten atención a estos versículos, al desarrollo que estamos haciendo. La salvación es indispensable para la humanidad. De lo contrario, hermano querido, la humanidad misma está bajo un juicio de lo cual no puede salir al menos que tenga un abogado, en este caso que es nuestro Señor Jesucristo, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Recordemos un poquito, hermano querido, el contexto histórico, capitular, que ustedes ya lo saben, pero lo vamos a recordar un poquito, ¿no? Pablo está escribiendo esta carta desde Corintio alrededor del año 57 después de Cristo, en una metrópoli, presta atención, greco-romana. Presta atención a eso, es importante para entender por qué el apóstol Pablo luego habla de todo este tipo de idolatría, ¿no? Una metrópoli greco-romana, que estaba totalmente caracterizada por lo que es el pluralismo religioso. ¿Qué es eso, hermano querido? La adoración a cualquier dios. Al que se te cruce, ese estaban adorando justamente en este imperio greco-romano, ¿no? La corrupción moral, ustedes conocen bien, era tremendo en aquellos tiempos. Para el solo hecho de ver a veces las cartas como Efesios, donde ahí había un templo de una sacerdotisa, ¿no? Estaba Diana de los Efesios, donde tenían cerca de 1000 sacerdotisas, que lo único que eran prácticamente prostitutas, que se sabían estar vendiendo dentro de los templos, ¿no? Y lo hacían en honor de estas diosas. Así que la corrupción moral, la prostitución sagrada era completa en aquellos tiempos, ¿no? De modo que la audiencia, hermano querido, en Roma y la sustitución o la situación, perdón, del pluralismo religioso no era muy diferente de otra parte del imperio romano. Claro, Roma era la capital del imperio, por lo tanto, allí lo que era el pluralismo religioso estaba a flor de piel. Era la capital de Roma. Por lo tanto, el contexto, entonces usted tiene que entender, como habíamos dicho aquella vez, de que, por ejemplo, los emperadores, los César, se solían considerarse dioses y por lo tanto ellos exigían que se le estén rindiendo honores y que se le adoren, ¿no? Lógicamente que
los cristianos no iban a ceder a esa petición o a ese edicto, ¿no?, que había dictaminado algún emperador. En este caso, en el tiempo del apóstol Pablo, estaba Nerón, uno de los bastante psicópatas de lo que había en aquellos tiempos en cuanto a lo que son los emperadores, ¿no? Y la iglesia que estaba en Roma estaba siendo tentada muchas veces a querer hacer ese tipo de honor, ¿no? Y acá el apóstol Pablo va a ser bastante duro con respecto a la idolatría. La idolatría, hermano querido, es algo que Dios detesta y condena. No es algo de decir, bueno, lo que pasa es que Dios me va a comprender, como dicen mucho. Dios conoce mi corazón porque yo estoy adorando a la Virgen María o a algún santo. Pero también esto se extiende, hermano querido, se extiende justamente a aquellos que dicen, por ejemplo, bueno, yo no cargo con ídolos. Yo no tengo una estampita en mi billetera, no tengo un crucifijo, no tengo imagen en la casa, no le estoy poniendo vela, no estoy haciendo eso, no soy idólatra. Pero resulta que idolatría es todo aquello que se antepone antes que Dios. Todo aquello que le quita la gloria a Dios. Todo aquello que le quita la atención a Dios. Eso es idolatría. A veces resulta que en el afán de querer hacer un bien, hasta el trabajo puede resultar ser una idolatría del corazón. Muchas veces dejamos lo que tenemos que hacer para Dios, las cosas que tenemos que hacer, y comenzamos nosotros a idolatrar el trabajo. O idolatramos muchas veces nuestra familia, nuestros hijos. Y hay un montón de otras cosas que lamentablemente el creyente, siendo hijo de Dios, sin darse cuenta, comienza a idolatrar, ¿no? Entonces tenemos que saber nosotros que si hay algo de eso en el corazón, bueno, debemos de procurar sacarlo. Conociendo ya más o menos esta estructura, podríamos hablar de lo que estaba sucediendo acá en Roma, el contexto histórico, ahora se puede entender cómo todo esto que está sucediendo lo vamos a comprender como una acusación judicial. Presta atención. Lo que Dios va a hacer acá va a acusar a la humanidad judicialmente. Y eso es serio. Porque imagínate vos que acá en lo plano terrenal, cuando somos acusados judicialmente ya es algo serio. Imagínate ahora que Dios acuse a la humanidad judicialmente. ¿Quién te puede librar de ese juicio? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano querido, ¿por qué delito no va a acusar Dios, no va a enjuiciar? Presta atención. Primer delito, rebelión. Rebelión. Segundo delito, alta traición. Y tercer delito, supresión de la verdad. Tres delitos podemos encontrar acá en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Y la humanidad lamentablemente está caminando de esa forma y muchas veces de forma ignorante, ¿no? Dios está acá acusando judicialmente a la humanidad. Y los delitos es rebelión, traición y supresión a la verdad. Mira cómo lo dice el versículo que hemos leído, 1:18. Presta atención, ¿no? 1:18 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está. Alta traición del hombre que detiene con injusticia la verdad, y la ira de Dios está sobre estos hombres, ¿no? Vamos a seguir analizando un poquito más a qué se refiere con todo esto, esta epístola, ¿no? Hermano querido, ¿dónde había quedado? Déjeme que alcance un poquito, acá está. Bien, entonces, vuelvo a repetir, Romanos 1, 18 al 32,
va a demostrar la culpabilidad del mundo gentil y por supuesto de esa forma está judicialmente culpable, como reo de muerte, ¿no? Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Esa es la condición de la humanidad sin Cristo. Esa es la condición de la humanidad sin Cristo, ¿no? Analicemos un poquito los versículos 18 al 20 y yo me quiero detener en unas palabritas, no en todo, en unas palabritas, para que le saquemos un poquito el significado y se lo amplíen más por qué esta humanidad sin Cristo es tan culpable ante los ojos de Dios. El versículo 18 y 20 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Presta atención a esta frase, o esta palabra, que detienen, vamos a analizar esa palabrita, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque la cosa invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La palabra detienen. Presta atención a esta palabra. Es muy importante, hermano querido. La palabra detiene viene del verbo griego katecho, que significa suprimir, reprimir, aprisionar. Presta atención. Suprimir, reprimir, aprisionar. O sea que este versículo, el versículo 18, lo podríamos leer de la siguiente manera. Presta atención cómo esto te va a abrir un poco más el entendimiento de lo que está sucediendo acá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de injusticia de los hombres que, en vez de la palabra detienen, pongamos que suprimen con injusticia la verdad. ¿Te das cuenta? Que suprimen con injusticia la verdad. También podemos usar la palabra aquí en detienen, reprimir. Veamos cómo sería con la palabra reprimir. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen con injusticia la verdad. Y también podemos usar la palabra aprisionar, ¿no? Que ya me expliqué, esa palabra es muy importante para que se amplíe más todavía el concepto de la culpabilidad del ser humano. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan con injusticia la verdad. ¿Te das cuenta cómo, analizando de esa forma los textos bíblicos, ahora tenemos un concepto más amplio de qué significa ese detener con injusticia? ¿Por qué el ser humano está deteniendo? ¿Por qué Dios lo está enjuiciando, lo declara culpable, digno de muerte, de reo, a esta persona que detiene con injusticia la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él mismo la está suprimiendo, la está reprimiendo, está aprisionando la verdad. Y eso es alta traición. Presta atención, presta atención. Usted que le gusta enseñar, usted que predica el evangelio, presta atención a esta palabra. Cuando el creyente o el que dice ser cristiano está predicando un evangelio y está deteniendo con injusticia la verdad, la está suprimiendo, la está reprimiendo, la está aprisionando, Dios lo considera digno, reo de muerte y de alta traición. De alta traición. ¿Usted cómo cree que le va a tomar a aquella persona que tuerce el evangelio? ¿Cómo cree usted que Dios va a tomar a aquella persona que viene con un evangelio diferente? ¿Entiende, hermano querido, lo grave que es esto? Avancemos un poquito más, ¿no? Bueno, presta atención a esto que voy a leer acá, un comentario. No indica, o sea, todo esto detienen, detener, suprimir, reprimir, aprisionar la verdad de Dios. Todo esto no indica una ignorancia pasiva. No es que no sabía, es ignorante y está tranquilo. No.
esto es un esfuerzo activo y constante de aplastar la verdad conocida mediante la injusticia. Estos son personas realmente que están claramente en esa línea de alta traición, porque estas personas saben de la verdad, pero sin embargo deciden aplastar esa verdad. Permítanme un segundito, que acá me olvidé de hacer algo. Ahí está. Saben todo esto. Por eso es que ellos no es que sean ignorantes, pasivos, sino que estos se esfuerzan activamente y constantemente por aplastar la verdad conocida mediante la injusticia. Son personas que conocen la verdad, hermano querido. No tienen esto, no pueden ser declarados inocentes. Son culpables. Miren lo que ellos hacen. Aplastan la verdad de Dios de forma activa. Presta atención. Aplastan la verdad de Dios de forma activa. Conocen la verdad y la detienen, la suprimen con injusticias. Por eso Dios lo declara culpable, reos dignos de ser desvividos, culpable de alta traición. Así es como lo declara en estos versículos, ¿no? Aplastan la verdad de forma activa. No es simplemente ignorar la fe o dudar en silencio. Esto es tremendo. Muchas veces sucede cuando hablamos con algún hermano que comienzan ellos a dudar, ¿no? Uno se da cuenta porque los gestos, los rostros comienzan a dudar la palabra de Dios. Pero en vez de hablarlo, en vez de decir, pero yo tengo esta duda, aclárame esta duda, al contrario, su corazón se comienzan a endurecer más todavía, ¿no? Y ellos, en vez de, comienzan a dudar y en silencio. Y eso, por supuesto, lo lleva o lo potencia justamente luego a aplastar la verdad. ¿Saben por qué hace eso? Muchos de ellos no es que dudan realmente, sino que no quieren aceptar la verdad de Dios. Y deciden aplastar la verdad de Dios de forma activa. ¿Cómo lo hacen ellos? Bueno, ponen muchas excusas. Entre ellos, por ejemplo, usan mucho lo que es el emocionalismo, usan mucho el misticismo, usan mucho el tergiversar la palabra de Dios, usan mucho, por ejemplo, decir, qué sé yo, Dios me dijo que me vaya a tal lugar, que haga tal cosa. Usan muchas cosas con tal de detener la verdad. Presta atención a esta imagen, ¿no? Catecho, o sea, detener, suprimir, reprimir, aprisionar, que significa la palabra detener, también se le entiende de esta forma. Evoca la imagen de un luchador, presta atención, la imagen de un luchador cuerpo a cuerpo que usa todo su peso para ponerle la rodilla en el cuello a su oponente, inmovilizándolo para que no pueda levantarse ni hablar. Eso es lo que es la palabra catecho, del griego, que es detienen. ¿Se dan cuenta que son culpables? Estas personas a propósito luchan. Podríamos decir que quieren luchar a Dios. Yo sé que esto es una figura ilógica porque nadie puede luchar contra Dios, pero estos sinvergüenza creen ser capaz de hacerlo. Podríamos decir que se creen capaces de poner el pie, la rodilla en el cuello a Dios con tal de refrenar la verdad bíblica. Por eso son culpables de alta traición. Son dignos de un castigo, ¿no? En la práctica, la persona no es indiferente, actúa intencionalmente, construyendo excusas, distorsionando conceptos morales o creando leyes y narrativas para ahogar en el fondo lo que él sabe que es correcto. Sabe que lo que está enseñando, que lo que está predicando, lo que está haciendo, por más que no sea cristiano, por más que sea católico, mormón, lo que sea,
sabe que no es correcto lo que está haciendo, pero lo hace. Todo con el fin de justificar su propia injusticia. Lo más fácil, hermano querido, si por ahí estamos nosotros cometiendo este pecado, lo más fácil es admitir que estoy haciendo algo malo. Admitir que estoy haciendo algo malo. Pero en cambio estas personas que hacen, rediseñan el lenguaje, transforman el pecado en una virtud o en un derecho. Eso es lo que hacen. El versículo 20 dice claramente visible. ¿Se acuerdan? Vamos a leer un poquitito a ver, para recordarlo. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, presta atención, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lapidario, ¿no? Acá, hermano querido, la palabra claramente visible es una figura retórica de las cosas invisibles de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No hay excusa. Como una vez le comenté a un hermano, vuelvo a repetir, siempre uso este ejemplo porque creo que es bien claro, gráfico. Pregúntense ustedes cómo hizo el chino de la China del año 500 a.C. para saber o para encontrar la salvación. ¿Cómo hizo el indio del Amazonas, el aborigen del Amazonas, para saber de que hay un Dios? ¿Cómo lo hacen? Sería un Dios injusto si Él no se revelara, ¿no? Porque nadie puede llegar quizás con el Evangelio. En muchos de los casos, ¿quién habrá llegado a China 500 años antes de Cristo para llevar el Evangelio? Bueno, usted, hermano querido, debe saber que en el corazón de la humanidad hay como un chip, vamos a llamarlo de esa forma, incorporado, donde naturalmente conoce la ley de Dios. Naturalmente. Por eso, el chino de la China, del año 500 antes de Cristo, sabía en su corazón que matar está mal, que robar está mal, que mentir está mal. ¿Cómo lo sabía si nunca leyó la ley de Dios? Pero lo sabía. ¿Cómo sabe el aborigen del Amazonas que matar está mal, que robar está mal, etcétera, etcétera? ¿Cómo sabía? Porque hay algo que Dios ha puesto en el corazón. Por eso que el ser humano no tiene excusa. Y esto lo vamos a ver más clarito todavía en el capítulo 2. Pero acá mira lo que dice, ¿no? Las cosas invisibles de Él. Lo que no podemos ver. ¿Alguien vio a Dios? ¿Alguien vio a Dios? ¿Conocen a Dios personalmente? No. La Biblia dice que nadie vio a Dios, ¿no? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿cómo se hacen claramente visibles? Desde la creación del mundo. Ahí está. El aborigen del Amazonas, que nunca se le predicó el Evangelio, sale de su jacal o choza, mira el cielo, mira las estrellas, mira los árboles, mira los animales, se mira a él y dice, oh, alguien me creó, hay un creador. Está en su corazón. Pero luego su corazón corrupto muchas veces se corrompe y comienzan a hacer imágenes, totem, y adoran la creación en vez de adorar al creador. ¿Por qué? Porque están en pecado. Son personas que han caído en pecado, no tienen culpabilidad, pero Dios se hace conocer a través de la creación del mundo. Por eso dice este versículo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para la humanidad. Está bien, no tienen la Biblia, pero pueden reconocer al Creador. Lo pueden reconocer a través de la creación. Pero el corazón del hombre caído, lamentablemente, siempre va en contra de la voluntad de Dios. Hermano querido, las cosas invisibles nos hacen entender que se perciben con claridad a través del orden creado.
Anotate este texto bíblico. Estamos en el Salmo 7:11. Ahí dice lo siguiente: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Te das cuenta? Entonces, no prediquemos un evangelio donde digamos, no, que Dios entiende tu corazoncito, que Dios te va a recibir con tu pecado. Dios comprende todas estas cosas. No, 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 no. Dios no dará por inocente al culpable, hermano. No, no hay excusa. Y está legalmente frente al tribunal. Frente al tribunal. Y Dios lo está por enjuiciar. Dios es el fiscal y Dios es el juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:11. Esa es la condición, hermano querido, hasta acá, tremenda de la humanidad sin Dios. Esa es la condición en la que se encuentra lamentablemente la humanidad sin Cristo. Veamos un poquito más, vamos avanzando, ya vamos a terminar con todo esto. Veamos el versículo 21 hasta el 23. Pues habiendo conocido a Dios, presta atención que acá está el juicio, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Conociendo y sabiendo que hay un creador, hay un Dios, porque la creación natural te demuestra que hay un diseñador, que hay un creador, en su corazón se envanecen y deciden hacerse ídolos. Pintar piedra, tallar madera, hoy en día yeso, ponerle peluca, ropa bonita, oro, plata y arrodillarse ante ellos. Eso es lo que lo hace más culpable. Y por supuesto el delito es alta traición. Es alta traición. Bien, ¿qué más dice esto? Veamos. La raíz del pecado humano, presta atención a esto, la raíz del pecado humano no es falta de conocimiento, porque como ve, los textos bíblicos demuestran que el ser humano puede conocer a Dios aunque no se le presente la Biblia. Por las cosas creadas. Por las cosas creadas. Puede conocer a Dios. Por lo tanto, la raíz del pecado humano no es la falta de conocimiento, sino la falta de adoración y gratitud. ¿Por qué? Bendición, hermano querido. ¿Por qué es que el ser humano, sabiendo que hay un creador, porque puede demostrarse por las cosas creadas, en su corazón se envanece y decide dar la gloria a las cosas creadas? Se humilla, se rebaja el ser humano a humillar las cosas creadas y no quiere adorar al creador. ¿Se dan cuenta el pecado? Por eso Dios lo declara culpable de alta traición. Recuerde eso, hermano querido, la humanidad está condenadísima sin Cristo. Por eso es que la salvación es muy necesaria para la humanidad, muy necesaria. No es nomás, hermano querido, de ir a una congregación todos los domingos, ponerse a llorar emotivamente, cantar algunas canciones, sentirse bonito y después irse a la casa y tirar la Biblia y ya está. Usted es salva, usted es salvo. Entonces preocúpese por su vecino, por su familiar, por su padre, su madre, porque ellos están condenados y el delito que tienen es de alta traición a Dios, porque conociendo la verdad han decidido detener con injusticia la verdad. Y a veces el cristiano también cae en ese pecado.
Al rechazar al Creador, sustituyeron la gloria, presta atención qué terrible, sustituyeron la gloria incorruptible por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. La imagen de Dios incorruptible la han sustituido por hombres, aves, cuadrúpedos, reptiles. ¿Mm? Ustedes vean la degradación, degradación en esta práctica religiosa. En aquel tiempo era greco-romana, pero hoy es católica romana, y pagana. ¿Mm? Realmente, hermano querido, no sé si ustedes comprenden lo terrible que es todo esto, ¿no? Perdón. Bien, avancemos un poquito más. Un comentario. Pablo está retratando una inversión trágica. El hombre creado a imagen de Dios termina fabricando un Dios a imagen del hombre y de las bestias. El hombre da adoración a la creación y no a las cosas creadas. Alta traición, hermano querido. Avancemos más en esto que ya vamos terminando, versículo 24 al 28. Por lo cual también Dios los entregó. Presta atención a esto. Esto es tremendo. Esto es tremendo, hermano querido. Acá yo creo, a mí, por ejemplo, me reveló algo muy, muy claro. ¿Cuál es la justicia de Dios? Presta atención. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo, presta atención a esto, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, juicio. Y con ello, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Vuelvo a repetir, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tremendo. Mira, mi hermano querido, tres veces en estos versículos dice la palabra, en el versículo 24, Dios los entregó. Dios los entregó. Versículo 26, Dios los entregó. Versículo 28, Dios los entregó. No habla acá que el Satanás lo entregó, que el Satanás lo tentó. No habla acá de espíritus de fornicación, espíritu de adulterio, espíritu de lo que sea, de borrachera, lo que sea. No. Estos que están sin Cristo y que han decidido cambiar la gloria del Dios incorruptible por las cosas creadas y no dar gloria al Creador, Dios los entregó. Dios los entregó. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan ustedes de la historia del faraón Moisés? ¿No? Dice que muchas veces faraón endureció su corazón, ¿no? Cuando iba Moisés a pedir que liberen al pueblo. Pero en la quinta o sexta vez, no recuerdo bien, dice ahí la palabra del Señor que Dios le endureció el corazón a faraón. ¿Por qué creen ustedes, hermano querido? Porque son hombres que están corrompidos, hombres que están descartados porque ellos están deteniendo la verdad de Dios. Acá tres veces Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Yo podría decir, Dios los entregó en el nombre del Padre, Dios los entregó el Hijo, Dios los entregó el Espíritu Santo. Los entregó. ¿Y cuál es el juicio? ¿A qué lo entregó? Versículo 24, Dios los entregó, presta atención,
a la inmundicia de sus concupiscencia de su corazón. De su corazón. ¿Qué hay en el corazón de esta persona? Bueno, sigamos leyendo. Ellos dice que han deshonrado entre sí su propio cuerpo. ¿Cómo han deshonrado entre sí su propio cuerpo? Hermano, creo que hay muchas formas de deshonrar hoy el cuerpo. Nosotros como hijos de Dios, lógicamente, que creo yo que no lo estamos haciendo. Recuerde que tu cuerpo y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo creo que no lo hacemos, pero estos impíos, hombres sin Dios, que han cambiado la gloria de Dios por las cosas creadas, bueno, Dios los entrega a las pasiones bajas, a las inmundicias, a la concupiscencia de su corazón, y para que deshonren entre sí su propio cuerpo. ¿Y por qué? Otra vez repite acá el versículo 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y han honrado y han dado culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso es el juicio. Y el versículo 26 dice, Dios los entregó. ¿A qué? A pasiones vergonzosas. ¿Usted se imagina cuáles son esas? Yo creo que sí, ¿no? A pasiones vergonzosas. Presta atención, qué tremendo. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué es eso, César? No lo puedo decir acá, pero es el lesbi, ya sabes de qué. Mujeres con mujeres. Está el pecado, hermano querido. Porque Dios los entrega. Porque tiene una mente corrompida. Tiene un corazón traidor. Porque conociendo la verdad de Dios, ellos deciden dar adoración a las cosas creadas y no al Creador. ¿Saben por qué? Porque no se quieren doblegar a lo que Dios manda en su palabra. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y no quedó ahí. Los hombres también tienen su juicio. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Por favor, ustedes observen, hermano querido, que no es nada sencillo el delito de alta traición que estamos viendo acá en este caso, ¿no? Y el último, Dios lo entregó, está en el versículo 26. ¿A qué lo entregó Dios, aparte de todo esto? A una mente reprobada. Una mente reprobada. Una mente reprobada. Estas personas no es que estén desechadas del todo por Dios, no es que están desechadas. Pero por haber rendido culto a la criatura y no al Creador, por haber detenido la verdad y todo esto, se le hace más difícil ahora que el Evangelio les llega a su corazón. Porque están endurecidos. No es imposible. Dije que es difícil. Lo mismo tenemos que predicar nosotros. Nosotros tenemos que seguir predicando, aunque estén perdidos, porque vos ni yo somos el Espíritu Santo y no sabemos quién de todos esos que están en esta condenación de alta traición van a salvar. Si no, recordemos nosotros, hermano querido, yo mismo recuerdo mi vida. Yo estaba también como ellos, alta traición. Hasta que alguien me predicó el Evangelio, como a usted. Y por la misericordia de Dios, ahora estamos aquí. Tremendo, hermano querido. 3 veces se repite la frase clave, Dios los entregó. 3 veces, ¿no? Es un término judicial, usado para entregar a un prisionero a la ejecución de su condena. Ese es el término judicial. Es un juicio, escucha bien esto, qué tremendo. Es un juicio por abandono. Dios retira
su gracia, no porque ya no tiene posibilidad, sino que retira vamos a decir, como que él quita el freno, ahí está mejor dicho, perdón, quita el freno de la persona y permite que haga lo que quiera en el pecado. ¿Entendés qué tremendo que es eso? Dios dice, bueno, vos querés hacer lo que querés, hacé. Es cuando un padre o una madre ya se cansa un poco del hijo rebelde. Bueno, vos querés hacer tal cosa, ahí está, hijo. Está la puerta abierta, ahí está, haz lo que vos quieras, pero no vengas llorando después. Es triste para un padre, le duele a la madre, pero a veces tomar esa decisión ayuda al hijo. Acá sucede lo mismo. Dios, después de haberse revelado su eterno poder, su poder invisible, se revela a través se hace visible a través de la creación, pero los hombres deciden envanecerse en su corazón y hacerse ídolos, renunciar a la verdad. Entonces, ¿qué hace Dios? Ahora, listo, hagan lo que quieran. Y lo entregó a las pasiones más bajas, a los deseos, a la concupiscencia de su corazón. Lo entregó a la homosexualidad. Ya saben qué más. Todo esto, hermano querido. ¿Qué más? El castigo es el pecado mismo. El castigo es el pecado mismo. El castigo por rechazar a Dios es ser entregado a los deseos del propio corazón corrupto. La ira de Dios en el presente no se manifiesta enviando fuego del cielo, sino de manera inmanente, retirando su freno divino. O sea, él limita, reduce, estrecha, frena, impone condición y frontera y deja que la humanidad sufra las consecuencias de las pasiones que eligió. Dios, en un marco legal, al ver la humanidad entregada a su rebeldía y resistencia a la palabra, simplemente lo suelta. Esta entrega, vuelvo a repetir, no significa que Dios no inyecte una maldad en la humanidad. No, ya estaban malvados. Sino que legalmente retira su freno divino que impide que el hombre exprese la plenitud de su propia depravación. Dios lo deja. Dios lo suelta. Ahí está. Haz lo que tú quieras. Cuando Dios entrega, realiza un acto judicial, retira el freno de gracia y permite que el pecador sufra el pago natural de su propio pecado. Por eso, este versículo que dice acá, déjame que lo encuentre, acá, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que nos conviene. Dios los entregó, directamente los entregó. Y vamos terminando, hermano querido, ya con todo esto. Ahora viene esta parte que es la degradación moral. Hay una lista de vicios, de pecado, desde el 24 hasta el 31, que es tremenda. Y en esa lista está lamentablemente todos aquellos que no tienen a Dios. Están en esta lista. Al trastocar el orden teológico, como cambiar la creación cambiar al creador por la creación, el orden social y la identidad corporal sufren un trastorno inevitable. Como no quisieron aprobar a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, están totalmente desaprobados. Son inútiles, que no pueden pasar la prueba. Ojo, eso significa todo esto, ¿no? Es como metal rechazado por tener impureza. Versículos 29 al 31. Bueno, no lo tengo acá, permítanme que pensé que lo había anotado, pero no lo tengo, así que lo voy a leer de la Biblia, ¿sí? Déjenme que lo encuentre, por favor, un segundito, ya llegamos. Acá está. Ok. Versículos, dije yo, 29, 24 al 31, ¿sí? Eso vamos a leer.
Acá dice lo siguiente: por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus cuerpos entre sí, los cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, quien es el bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y del mismo modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su concupiscencia los unos con los otros, cometiendo cosas vergonzosas hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su error. Presta atención. Y como a ellos no les pareció bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando llenos de toda injusticia, presta atención, de fornicación, malicia, avaricia, maldad, repletos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidades, murmuradores, aborrecedores de Dios, detractores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es la humanidad sin Cristo. En esa condición muchos de nosotros hemos estado antes de llegar a Cristo. Y esto a nosotros nos tiene que enseñar que aquí hay un mundo que está perdido y vos tenés la verdad. Yo tengo la verdad. No tiene que refrenarle esa verdad. Hay que... permíteme que me están por hacer que el rompecabezas, por favor. ¿Por qué hacen esto? Ya vamos terminando TikTok, por favor, déjame terminar. Hermano querido, lo que quiero decir que hay una gran importancia para nosotros como iglesia del Señor, una gran responsabilidad en predicar el evangelio correcto y no torciéndolo. Hermano querido, el versículo 32 termina diciendo esto y es tremendo, porque esto da la razón al juicio de Dios contra el mundo impío. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Escucharon, hermano querido? Los acusados no actúan en la ignorancia. Tienen pleno conocimiento del decreto justo de Dios, registrado en sus conciencias y en la creación, que son los que los acusan. Por lo tanto, hermano querido, esa conciencia es la sentencia para el impío. Es un término de lenguaje jurídico antiguo que califica una conducta como merecedora de la pena capital. Saben perfectamente cuál es la paga del pecado inmoral y espiritual en la que se encuentran. No solo lo están haciendo, sino que también, ¿qué hacen? Se complacen con la que la practican. Festejan su pecado. Festejan, hermano, sus logros pecaminosos, sus estafas, sus adulterios, sus engaños, sus peleas, luchas, la festejan. Y mucho de ello lo comparten en las redes sociales, demostrando como un orgullo su pecado. Son culpables. Sin Cristo son culpables. Hermano querido, demos gracias al Señor nosotros que realmente Dios nos ha rescatado de ese mundo impío. Gracias al Señor que alguien se acercó a predicar el evangelio. Hoy usted está sentado aprendiendo la palabra de Dios. Pero también yo le invito, mi hermano querido, que lo poco o mucho que usted sabe, vaya y llévele a esos que están en esta
alta traición, está en este juicio, listo para ser por su injusticia. Llévele la salvación, como usted también algún día recibió la salvación. Que el Señor me lo rebendiga. Chao, chao.